Sé que has sentido ese peso en el corazón, esa batalla que libras en silencio cuando las luces se apagan y el mundo duerme. Esa pregunta que le lanzas al cielo en tus momentos más difíciles. ¿Hay alguien escuchando? Crees que nadie ve tu esfuerzo, que tus lágrimas caen en el vacío. Pero, ¿y si te dijera que no estás solo en esa lucha? ¿Y si este preciso momento, este video que apareció frente a ti, no fuera una casualidad, sino una respuesta? Hoy, un mensaje de fortaleza ha sido preparado, no para multitudes, sino para ti. Una palabra que tiene el poder de encender una luz en tu oscuridad y recordarte la fuerza increíble que habita en tu interior. Por eso, si tú también crees que la fe es tu escudo y que después de la tormenta siempre llega la calma, te pido que te unas a nuestra misión. Demuestra que eres parte de los que eligen la esperanza. Deja un amén en los comentarios para declarar que tu corazón está abierto. Toca el botón de me gusta para que este mensaje de aliento llegue a otra persona que lo necesite tanto como tú. Y suscríbete para que juntos seamos un faro de luz en este mundo. Ahora, prepárate, porque la palabra que estás a punto de escuchar puede ser la señal que tanto has estado esperando. Esta noche no venimos a contar una historia. Venimos a desenterrar un recuerdo prohibido, a caminar por los pasillos de un territorio espiritual que la iglesia institucional, en su afán por construir un imperio de dogmas, selló con 7 cerrojos. Prepárese, porque la revelación que está a punto de escuchar podría sacudir los cimientos mismos de lo que usted cree saber sobre el origen del Cristo. ¿Quién fue Yeshed? ¿Y por qué su nombre fue arrancado con tal ferocidad de las páginas sagradas? Durante siglos, los arquitectos de la fe han moldeado las escrituras a su voluntad, han filtrado las enseñanzas, han pulido las aristas más incómodas y han ocultado detalles que, de ser conocidos, podrían encender la conciencia espiritual de la humanidad de una forma que ellos no podrían controlar. Pero el tiempo del silencio ha terminado. El eco de una verdad más antigua resuena en las grietas de la historia. Existe un relato sagrado que precede al ministerio público de Jesús. Una crónica deliberadamente velada. Una fase en la que el joven Yeshua, el carpintero de Nazaret, aún no era el Cristo aclamado por multitudes, sino un buscador silencioso, un alma sedienta de la verdad divina. Y aquí, en este punto, yace el secreto que casi nadie se ha atrevido a pronunciar en voz alta. Antes de que Jesús enseñara sobre el reino de los cielos, él mismo fue instruido. Aprendió de un maestro oculto, un guía cuyo nombre la historia intentó sepultar bajo el peso de los concilios y las anatemas. Un instructor que despertó su alma a dimensiones de la existencia que la mayoría de nosotros jamás conoceremos. ¿Alguna vez se ha detenido a meditar en la quietud de la noche por qué la Biblia salta directamente de la infancia de Jesús a sus 12 años en el templo hasta el inicio de su vida pública a los 30? ¿Por qué existe ese vacío inmenso, esos 18 años perdidos en la bruma del tiempo? ¿Cree usted que fue un simple descuido de los evangelistas? ¿O es posible que en esa brecha deliberada se oculte la clave para comprender el verdadero proceso de la revelación espiritual por el que él mismo tuvo que transitar? Yeshed. Ese es el nombre que resuena en los fragmentos de textos apócrifos y en las tradiciones esotéricas más antiguas. Yeshed, el guía silencioso, el iniciador, aquel que avivó la chispa divina que ya existía, latente y poderosa, dentro del joven nazareno. Un hombre cuya figura es casi irreconocible para la teología moderna, pero que estaba profundamente arraigado en una sabiduría ancestral que fue sistemáticamente prohibida en los concilios, silenciada en los púlpitos y borrada de los libros oficiales. ¿Y por qué ocultarlo con tanto celo?
La razón es tan simple como aterradora para una estructura de poder. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue guiado espiritualmente por un maestro de carne y hueso, un ser humano que había alcanzado una sabiduría superior, toda la narrativa controlada de una divinidad automática y preestablecida se desmoronaría como un castillo de arena. Revelaría que el despertar espiritual no es un don exclusivo, sino un camino, un proceso, una posibilidad abierta para cada uno de nosotros. Y eso, para quienes han usado el miedo, el dogma y la ignorancia como herramientas de poder, sería absolutamente inaceptable. Pero, ¿y si este maestro, este enigmático Yeshed, no fuera solo un guía común? ¿Qué pasaría si él fuera el portador de una doctrina pura, una revelación espiritual capaz de expandir la conciencia humana a niveles que desafían toda lógica religiosa convencional? ¿Y si fue silenciado precisamente porque enseñaba el verdadero camino hacia el reino de Dios, ese que no se encuentra en templos de piedra, sino dentro de nosotros mismos? Aquí es donde comienza nuestro verdadero viaje. No vamos a explorar simplemente un nombre olvidado. Vamos a seguir el rastro de un linaje de sabiduría oculto. Una historia en la que lo divino no es el monopolio de una casta sacerdotal o una doctrina cerrada, sino un proceso de revelación personal, accesible a todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Esta noche, el velo comienza a rasgarse. Lo que la Iglesia intentó enterrar durante 2 milenios está a punto de emerger de las sombras. ¿Está usted preparado para confrontar una verdad espiritual que puede reconfigurar todo lo que le han enseñado? Porque lo que viene a continuación no es una simple teoría. Es el eco antiguo de una enseñanza sagrada que sobrevivió a la censura, a la persecución y al olvido. Y la pregunta que se niega a ser silenciada resuena de nuevo con la fuerza de un trueno en el alma. ¿Quién fue Yeshed? ¿Y por qué su existencia fue borrada con un rigor tan implacable? En los minutos que siguen, usted comprenderá por qué esta historia ha sido custodiada en las sombras y por qué, precisamente ahora, en esta era de agitación y despertar, tiene que salir a la luz. Yeshed, un nombre que no aparece en las escrituras canónicas, un nombre que jamás será mencionado en los púlpitos tradicionales y que muchos teólogos ni siquiera se atreven a estudiar. Pero él está allí, oculto entre los fragmentos de papiro, resonando en los manuscritos apócrifos, susurrado en las tradiciones gnósticas y orientales que sobrevivieron al tiempo, a pesar de la persecución y la censura de los concilios que forjaron la fe institucionalizada que hoy conocemos. Deténgase de nuevo en el misterio de los años perdidos. Entre los 12 y los 30 años de la vida de Jesús, el silencio bíblico es total. Ni una línea, ni un relato, ni una sola pista. 18 años en blanco. Sin embargo, algo profundamente transformador tuvo que ocurrir en ese intervalo. No es razonable, no es ni siquiera lógicamente espiritual, pensar que el Mesías simplemente estuvo esperando, trabajando como un carpintero anónimo, aguardando el momento señalado para comenzar su ministerio. La propia naturaleza del espíritu apunta a un período de aprendizaje, de iniciación, de revelación progresiva. Y es aquí donde la figura de Yeshed emerge de las arenas del tiempo. Según las antiguas tradiciones gnósticas, aquellas mismas que la Iglesia primitiva etiquetó como heréticas e intentó erradicar con fuego y espada, Yeshed era un maestro místico, un hierofante, de una comunidad esenia o de una escuela de sabiduría aún más secreta. Él habría guiado al joven Yeshua en un viaje de iluminación que trascendía los límites de la religión judía de la época. Su nombre, o títulos equivalentes como el Maestro de Justicia o el Iluminador,
Aparecen en manuscritos coptos, etíopes y egipcios, y en comentarios paralelos a los registros de los esenios. Imagine por un momento a esta comunidad, los esenios, un grupo espiritual ascético y extremadamente reservado que vivía en las márgenes de la sociedad judía, en comunidades como la de Qumran. El aire allí era seco y puro, cargado con el aroma del desierto y el incienso de las oraciones. El único sonido era el murmullo del viento entre las rocas y el eco de los cánticos sagrados en las cuevas. Vivían inmersos en el ayuno, la oración, las artes de la sanación y el estudio profundo de las leyes divinas, pero con una interpretación que iba mucho más allá de la letra muerta. Buscaban el espíritu vivo detrás de la palabra. Yeshed no era un rabino común, no era un profeta que buscara el aplauso de las multitudes. Era un instructor espiritual silencioso, un guardián de doctrinas sagradas ancestrales, cuya misión no era formar seguidores de masas, sino preparar iniciados. Y su discípulo más enigmático y prometedor no sería otro que el propio Jesús. El nombre de Yeshed era conocido entre aquellos que buscaban la sabiduría en los templos internos, en los desiertos del alma, en retiros espirituales que no dependían de dogmas impuestos, sino de la revelación directa. Su enseñanza, según estos textos prohibidos, se centraba en tres pilares que la religión institucional temía profundamente: la autonomía espiritual, la presencia de la divinidad dentro del ser humano y la experiencia de la verdad más allá de las palabras escritas. En otras palabras, el reino de Dios no estaba en un futuro lejano ni en un lugar geográfico. No se alcanzaría a través de templos físicos, ni sería mediado por jerarquías eclesiásticas. El reino de Dios estaba adentro, aquí y ahora, accesible a través de la purificación del corazón y el silenciamiento de la mente. Esa era la esencia de su enseñanza, y precisamente por esa razón era considerada una doctrina peligrosa. Pero, ¿cómo fue borrado este nombre, esta figura de la historia? ¿Por qué Yeshed desapareció por completo de los registros cristianos oficiales? La respuesta yace en la construcción del poder religioso durante los primeros siglos de la era cristiana, una época de hierro, política y sangre. Los concilios, como el de Nicea en el 325 d.C., no solo organizaron doctrinas, seleccionaron cuidadosamente qué evangelios debían ser recordados y cuáles debían ser quemados. Aquellos evangelios que hablaban de viajes espirituales internos, de reinos invisibles, de maestros olvidados, de una María Magdalena como apóstol principal y confidente del Señor, todos fueron etiquetados como herejía. El nombre de Yeshed y la idea misma de que Jesús tuvo un maestro humano fue uno de los primeros en ser prohibido. Y no solo prohibido, fue condenado al olvido. Sin embargo, en las culturas orientales, los rastros de esta figura permanecen vivos. En algunas líneas del budismo esotérico tibetano, en registros del zoroastrismo persa e incluso en comentarios sobre los magos de Oriente que visitaron a Jesús niño, hay referencias simbólicas a una gran figura de luz, que más tarde volvería para instruir a aquel niño en su llamado divino. Una figura que enseñaba a través de visiones, de meditaciones profundas y de revelaciones espirituales directas, no a través de sermones públicos. Entre los cabalistas más antiguos también hay menciones de un instructor sin nombre, alguien que enseñaba a través del silencio, de la presencia y de la transmisión de luz. ¿Era Yeshed este instructor? Los textos gnósticos que sobrevivieron gracias a milagrosos descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 hablan de figuras como el maestro de la verdad, el amado invisible o el sembrador del alma divina. Aunque el nombre Yeshed no siempre aparece de forma explícita, muchos académicos de linajes alternativos creen que estas expresiones
son referencias veladas, títulos codificados para proteger una verdad sagrada de la persecución y la aniquilación. Ahora, piense conmigo, si esto es cierto, si Jesús tuvo un maestro, un hombre real, de la tierra, pero profundamente conectado con lo divino, entonces el cristianismo no es el punto de partida, es la continuación de algo mucho más antiguo. Y Jesús no vino a crear una nueva religión, sino a despertar el recuerdo de una sabiduría que había existido desde el principio de los tiempos, pero que había sido olvidada. ¿Puedes sentir el peso de esta revelación? Yeshed. Este nombre olvidado porta una luz que desafía siglos de teología occidental, porque él representa algo que la Iglesia institucional siempre ha evitado admitir, que el propio Cristo, en su humanidad, tuvo que ser guiado, despertado, entrenado espiritualmente. Esto no lo disminuye. Al contrario, lo acerca inmensamente más a nosotros. Demuestra que su iluminación fue un proceso, no un privilegio automático reservado para él por nacimiento. Demuestra que el camino espiritual es real y tangible, y que existen maestros, mentores, guías ocultos o revelados que continúan despertando almas a algo que va mucho más allá de las palabras que nos enseñaron en los bancos de la iglesia. Y tal vez, por eso, el nombre de Yeshed todavía causa tanta incomodidad, porque nos obliga a enfrentar el hecho de que hay mucho más entre las líneas de los evangelios de lo que nos han contado, que el viaje de Jesús entre los 12 y los 30 años fue real, vivo, iniciático y profundo, y que en ese tiempo él aprendió, él buscó, él fue guiado. Y ahora, al rescatar este nombre, nos estamos colocando en esa misma posición de humildes buscadores. Nosotros también buscamos, también queremos aprender, y tal vez, solo tal vez, estamos siendo guiados exactamente de la misma manera por el Espíritu que nunca ha dejado de susurrar a los corazones atentos. Ahora, adentrémonos en el corazón mismo de este misterio. Cierren los ojos por un instante y viajen conmigo en el tiempo. Dejemos atrás el ruido de nuestro mundo y transportémonos a la Judea de hace 2000 años. Imaginen al joven Yeshua, no el Cristo de los sermones, sino un adolescente, quizás de 14 o 15 años. Ya ha asombrado a los doctores en el templo, pero esa chispa de sabiduría divina es también una carga. En la soledad de las noches de Nazaret, mientras el olor a madera y a pan recién horneado de la jornada se desvanece, él mira las estrellas. Y en su alma joven, las preguntas arden como soles silenciosos. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es el propósito de esta fuerza que siento dentro de mí? ¿Por qué veo el mundo de una manera que otros no parecen ver? Él siente el peso de un destino que no comprende del todo. Ve el sufrimiento en las calles, la opresión del Imperio Romano, la rigidez de una fe que a menudo parece más un conjunto de reglas que una conexión viva con el Padre. Su corazón, un océano de compasión, se agita. Esta lucha interna, esta sed de respuestas, es el terreno fértil donde la semilla de su misión necesita ser regada. Fue en este silencio, en este desierto del alma, que el encuentro con Yeshed tuvo lugar. Las tradiciones no se ponen de acuerdo sobre el dónde. Algunos dicen que fue en las áridas y silenciosas montañas de Mindusientus, Judea, en una cueva oculta donde el aire era tan quieto que se podía escuchar el latido del propio corazón. Otros hablan de Egipto, a donde su familia había huido años antes, y donde las antiguas escuelas de misterios aún guardaban los ecos de una sabiduría milenaria. Incluso hay registros escasos que sugieren una peregrinación secreta a tierras más lejanas, Persia, India, quizás hasta los confines del Tíbet, lugares donde la espiritualidad era considerada una ciencia del alma, una tecnología del espíritu, pero el lugar es secundario. Lo que importa es la escena.
Imaginen a Yeshua, joven, arrodillado sobre el suelo frío y polvoriento de una cueva. La única luz proviene de una pequeña lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes sobre las paredes rocosas. El aire huele a tierra húmeda y a hierbas aromáticas que se queman lentamente, llenando el espacio con un aroma sagrado. Frente a él, sentado en absoluto silencio, está Yeshed. No es un hombre imponente, no lleva túnicas ostentosas. Es un anciano de piel curtida por el sol y el viento del desierto. Sus ojos, profundos y serenos, parecen contener la sabiduría de los siglos. No habla, simplemente observa a Yeshua, con una mirada que penetra más allá de la carne, más allá del tiempo, hasta el núcleo mismo de su alma. La enseñanza de Yeshed no se basaba en sermones. Él no le enseñaba a Yeshua como un maestro enseña a un alumno. Él lo deconstruía, lo guiaba para despojar las capas de la mente religiosa que ya comenzaban a formarse en él. Le hizo enfrentar sus dudas más profundas, sus miedos humanos, la tentación de usar su poder para fines egoístas. Imaginen la escena. Yeshed le pide a Yeshua que cierre los ojos y respire, que sienta el latido de la tierra bajo sus rodillas, que escuche el susurro del viento como el aliento de Dios. No le habla de escrituras, lo guía en un viaje hacia adentro. El reino que buscas no está en los cielos de arriba, susurra Yeshed, su voz apenas un murmullo, pero con la resonancia de una campana de templo. Está detrás de tus ojos, está en el silencio entre tus pensamientos. Deja de buscarlo fuera. Encuéntralo dentro. Bajo su tutela, el joven Jesús fue llevado a experiencias que ampliaron su percepción más allá de lo imaginable. No solo se le enseñó, fue despertado. Despertado al poder de la palabra creadora, despertado a la chispa divina que habita en cada ser humano, despertado al propósito monumental que dormía dentro de él, esperando el momento adecuado para emerger con una autoridad, una gracia y un poder que sacudirían al mundo. Imaginen a Jesús en una meditación profunda durante días, en ayuno, no solo de comida, sino de palabras y pensamientos. Yeshed lo guía a través de visiones. Ve la creación del cosmos, no como un relato en un libro, sino como una sinfonía de luz y sonido. Viaja a través de los planos espirituales, se encuentra con mensajeros invisibles, comprende las leyes del karma y la reencarnación, no como un castigo, sino como el viaje sagrado del alma hacia la perfección. Aprende a sanar, no solo imponiendo las manos, sino comprendiendo que la verdadera curación es la restauración de la armonía entre el cuerpo, la mente y el alma. Aprende a dominar los elementos, no por magia, sino por la comprensión de que todo en el universo es una manifestación de la misma conciencia divina. Fue en este periodo oculto, lejos de los ojos del mundo, que Jesús aprendió el misterio del silencio, el dominio sobre su propia carne y el acceso al plano espiritual, donde las leyes naturales ya no tienen el mismo dominio. ¿Se dan cuenta ahora de cómo esto lo cambia todo? Jesús no apareció listo a los 30 años. Fue preparado, lapidado, forjado en el fuego de la búsqueda, en el rigor de la entrega, bajo el susurro de un maestro olvidado. Yeshed le mostró el mapa del espíritu, un camino de compasión radical, de poder sin ego, de renuncia a lo mundano y de una conexión directa e ininterrumpida con el Padre invisible, pero siempre presente en todas las cosas. Y cuando su misión con Jesús terminó, Yeshed desapareció tan discretamente como había surgido, como un ángel que cumple su tarea y regresa a lo invisible. Su propósito no era ser recordado, era encender la antorcha en aquel que sería la luz del mundo. Por eso Yeshed no aparece en los evangelios oficiales, porque si la Iglesia aceptara esta narración, tendría que admitir
que la autoridad espiritual de Jesús fue construida, no simplemente impuesta por nacimiento, conquistada con sudor espiritual, con silencio, con disciplina y con profundas revelaciones. Esto haría el camino espiritual accesible a todos. Esto destruiría la dependencia de la institución. Y eso es exactamente lo que los sistemas de control no pueden permitir. Pero la verdad, por más que sea enterrada, siempre encuentra una forma de emerger. Y por eso estamos aquí, en este preciso momento, rescatando el nombre de Yeshed, conectando los hilos perdidos de la historia, reactivando recuerdos que estaban dormidos en el alma colectiva. Porque usted siente como yo siento, que hay algo palpitante y vivo detrás de las palabras filtradas y manipuladas que nos llegaron. El viaje de Jesús entre los 12 y los 30 años fue el crisol, donde el hombre se fundió con lo divino, donde nació el Cristo. Y ese crisol fue atendido por un maestro oculto llamado Yeshed, el portador del misterio, el revelador de la luz interior, el guardián de aquello que no se enseña con palabras, sino que se transmite de espíritu a espíritu. Ahora, deténgase por un momento y reflexione. ¿Qué significa esto para usted? Si Jesús, en su perfecta humanidad, necesitó ser guiado, ¿por qué tantos de nosotros creemos que ya lo sabemos todo? Si el Cristo mismo tuvo que pasar por un proceso de despertar, ¿por qué nos contentamos con rituales vacíos y repeticiones automáticas? Si existe un camino oculto, profundo e iniciático que puede conectarnos con lo divino de una manera real y transformadora, ¿por qué no lo estamos buscando con toda nuestra alma? Esta es la reflexión que no se apaga, porque está inscrita en el espíritu, y si usted ha llegado hasta aquí, es porque su espíritu está en esa búsqueda, es porque recuerda, aunque sea vagamente, que hay algo más, algo que está a punto de ser revelado, y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Pero antes de despedirnos, quiero que te quedes con una idea muy importante. El video termina, pero tu viaje, el de verdad, apenas comienza. Cada palabra que compartimos aquí es solo una semilla. La verdadera magia no está en escucharla, sino en lo que tú haces con ella, en cómo la plantas en tu día a día, en tus decisiones y en tus sueños. Tú tienes el poder de transformar esta simple información en sabiduría real. Y hablando de tu viaje, me encantaría saber qué te llevas de este momento. Cuéntame en los comentarios, con una palabra o una frase, ¿qué fue lo que más resonó contigo? Leer tus reflexiones es lo que le da sentido a todo esto. Recuerda que tu historia y tu perspectiva son increíblemente valiosas. Si sentiste que este mensaje te aportó algo de luz, aunque sea una pequeña chispa, ese pulgar arriba es la mejor forma de hacérmelo saber y de ayudar a que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si quieres seguir siendo parte de esta comunidad, si quieres que sigamos creciendo juntos, asegúrate de estar suscrito y de activar esa campanita para que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, cuida de ti y sigue construyendo tu mejor versión.